nos toca comentar la nueva película de Don Julián Hernández, que dirige nuevamente sin haber escrito la película. El guión en este caso es de Inés Morales y Susana Quirós. Y estamos hablando, por supuesto, de La diosa del asfalto, una película que nos lleva a lugares que el cine más comúnmente y más, digamos, más veces de las que el propio cine quisiera reconocer, el cine mexicano, nos lleva a mundos que el propio olvida, ¿no? Que él mismo olvida. Acercarnos a estas otras historias urbanas creo que nos hace mucho bien. Y la manera como lo hace Julián Hernández me gustó mucho, ¿no? De entrada y de manera muy, muy clara, porque además nunca salimos de ahí, ¿no? De los mundos, de las ciudades periféricas, de la gente que ha tenido que verse, a la que han orillado y que ha tenido que mudarse a otros lugares o que simplemente han vivido ahí. Unos le llaman ciudades perdidas, simplemente son burbujas urbanas en donde se ha desarrollado a lo largo de la historia de esta ciudad, porque la película es ultra chilanga. A lo largo de la historia de esta ciudad hemos tenido siempre estas burbujas y muy pocas veces, por supuesto menos de las que quisiéramos, se ha volteado a ver a esos personajes y al por qué están ahí y cómo es que se desarrollan estas historias. Y justo por eso me gusta la aproximación de Julián en ese lado sin timidez al mundo de las historias que salen de los basureros. Todo esto ocurre en el barrio de Santa Fe y comienza de manera muy clara señalando: mira, quitaron los basureros y van a poner ahí edificios de condominios, vecindades verticales, les llamo yo, sin que vecindad sea despectivo, pero a final de cuentas es lo que es. Con la Ciudad de México siempre de fondo, siempre fuera de foco, sí, muy luminosa, y ahí está, y la vemos, ¿no? Pero lo padre de los personajes de Julián, de Inés y de Susana es que no están aspirando a moverse a la ciudad, simplemente la tienen de fondo como una especie de frontera, de papel tapiz que está tapando lo que ellos están, lo que están viviendo, y es el no referirse a la ciudad. Me parece un gran acierto. La película comienza, luego nos presenta un flashback después de los acontecimientos que presenta en sus primeros 15 minutos, en donde se nos deja ver a la diosa del asfalto, y en este flashback, porque la película está primero ambientada en los 90 tempranos, en este flashback nos lleva a los años 80, que hace que empate con una película clásica del mundo de los chavos banda, que es La banda de los Panchitos de Arturo Velasco. Y de esa forma, estas dos películas van como caminando en universos paralelos, una jugada que me parece de muy buen tino. Y así como Julián cuenta las andanzas de esta pandilla femenil, que es a final de cuentas a quienes vamos a seguir, a un grupo de chicas que viven en Santa Fe, con las circunstancias y con las características que ello implica, ¿no? Familias divididas, destruidas, está la gente viviendo al día, hay un desapego familiar muy claro que hace que los chicos y las chicas encuentren cobijo social en sus propias pandillas. Eso se ha estudiado, se sabe, es el origen de las pandillas, es justo como lo plantea la banda de los Panchitos. Julián Hernández recupera esta idea que, repito, es muy real, y vamos a seguir las andanzas de esta pandilla femenil que se resiste como puede a un mundo de violencia permanente, no solo por la época en la que ocurre. Los años 80 fueron muy violentos en la Ciudad de México, sino porque además ellas son mujeres. Entonces, esta doble violencia aplicada sobre ellas hace que se agrupen para defenderse y en consecuencia operen así en sus territorios, como le llaman. Y la manera como lo retrata Julián Hernández mete a estas andanzas en una especie de fantasía urbana, lo voy a llamar así, una especie de leyenda de barrio. Es una cámara muy poco convencional. Está toda la pantalla inundada de paneos muy violentos, de planos holandeses, de zooms muy acentuados, de cámaras rotatorias que refuerzan por un lado la sensación fantasiosa en medio de la crudeza, de esta crudeza del barrio en que viven estas chicas, pero que también nos llevan al cine y a las imágenes de esa época. Por un lado, y me lo confesó el propio Julián Hernández, está el cine de Chano Urueta, a quien le debemos
le debemos una enorme lista de películas de luchadores, cine popular, que es, a final de cuentas, el cine popular es el que se consume por la gente, por el barrio, por la banda. Entonces, narrando estas historias fantasiosas, por un lado, de Chano Urueta, Julián se acerca también a eso, a lo popular, a lo cercano, y por el otro lado, estos movimientos, estos planos, estos zooms, nos llevan también, me lo dijo el propio Julián, a Gilberto Gascón, y ahí dije, claro, si vamos a voltear a Gilberto Gascón, hay que recordar otra historia de un chico solitario en la Ciudad de México, oprimido por la gran urbe, que a fin de cuentas es un retrato similar al que se plantea en La diosa del asfalto, que es Perro Callejero con Valentín Trujillo. Eso es lo que está buscando Julián Hernández, contarnos esta historia como se contaban esas historias de esos personajes en la época de los 80 en el cine mexicano, personajes que apenas tienen 20 años, que ya son rechazados por la gran ciudad, que viven una marginación de todo tipo y que, repito, en su momento fueron retratados más del lado de los luchadores por Chano Urbeta de manera muy, muy clara por don Gilberto Gascón. Pero este juego de planos, de paneos violentísimos, nos llevan también a una sensación plástica que a mí me hizo pensar en la fotonovela popular de los años 80, del periódico de Nota Roja, ¿no? Incluso hay no aparece tal cual un periódico de Nota Roja, pero normalmente en el barrio, cuando había un hecho violento, entraba un periódico generado localmente a decir un asesinato ocurrido en la esquina de no sé cuánto. El nombre que utiliza Julián en la película no es de este tipo de periódicos, pero aparece el hecho de que se anuncia así un acontecimiento violento en el barrio. Entonces, además, sí, de tener a Urueta y de tener a Gascón, tenemos, ¿no?, la imaginería de la fotonovela ochentera, acercándonos a los personajes, viéndolos en un plano holandés muy, muy marcado, del periódico de Nota Roja, pero por supuesto, con el encanto de un reparto muy, muy ágil, y yo creo que hay que decirlo, en muy buena forma. Creo que el combo que se armó para esta película es realmente sobresaliente. Y sí, debajo de todo esto están los desplantes de don Julián Hernández, los desplantes visuales, quiero decir, de don Julián Hernández, que tienen tanto admiradores como detractores. Pero de ahí sale, yo creo, una película valiosa sobre el mundo que expulsa a sus hijos, el mundo, estoy diciendo, Ciudad de México, que expulsa a sus hijos, y en este caso en particular a sus hijas, ¿no? El mundo, ahí está el mundo del caguamismo, ahí está el mundo de la mona matahambres, ahí está el mundo quebrado en donde viven, ¿no? Las familias no están completas, las amistades penden de un hilo, pero al mismo tiempo son muy fuertes, es un mundo quebrado, y eso para mí también me justifica mucho los planos holandeses, que hacia el final de la película son prácticamente uno detrás del otro, porque obviamente nuestra historia se va revolviendo, una historia que está basada, lo han dicho las propias guionistas, en la de las castradoras de Santa Fe, que Julián además retrata digamos, la concreción de este nuevo clan de las castradoras de Santa Fe en una escena que al mismo tiempo es una especie de aquelarre, una fogata en una ciudad perdida, ¿no? En medio de las rocas, y las convierte medio en brujas sabedoras, ¿no? Brujas en el mejor sentido, ¿no? Porque son, repito, mujeres que están enfrentando al mundo ultra machista y ultra violento de su época, y yo creo que es una secuencia muy bonita, ¿no? Muy, muy, muy interesante, repito, de personajes que el cine mexicano, especialmente ahora, está olvidando de forma muy, muy clara. Un remate curioso, más allá del aquelarre y de recomendar ampliamente La diosa del asfalto, de la música compuesta por Jesse Bulbo, las canciones están escritas por Jesse Bulbo. Abrimos, ¿no?, con el mundo paralelo, con la banda de los Panchitos. Vamos a cerrar con la respuesta de Julián Hernández. En la banda de los Panchitos hay una mítica aparición del Tri en una tocada que se filmó aquí en los estudios Churubusco, además no se filmó en ningún hoyo funky. Julián Hernández responde a esta mítica tocada del Tri en la banda de los Panchitos, con una tocada que nos lleva realmente más a lo que era el hoyo funky, con la aparición de Baby Batis en una canción mucho más clara y cercana
al mundo de lo que ahora se llama rock urbano. Creo que la aparición de Baby Batis es una buena respuesta a este paralelo que ya había establecido el propio Julián con la banda de los Panchitos. En consecuencia, recomiendo mucho la Diosa del Asfalto de Julián Hernández, que repito, está en competición en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2020. Saludos.